Emprender sin guiones. Si alguna vez has tenido la curiosidad de iniciar algún proyecto, algo que te llama y te inspira, pero no te has dado el permiso suficiente para explorar arrancando y así se desvele tu camino, es la única forma, te invito a quedarte a escuchar el episodio de hoy con una persona genial, Richard Tovar, el profe Rich. Él es fundador de Área Índigo, agencia educativa dedicada a potenciar ideas y proyectos formativos para marcas y empresas. Es profesor universitario y creador de experiencias formativas alternativas para el desarrollo de competencias. Como él se describe a sí mismo, él es un humano que enseña bonito y que en este espacio nos ayuda a desmitificar y a desmontar muchísimas ideas para que podamos arrancar nuestro camino emprendedor con mayor ligereza. Qué maravilla, ¿no? Quédate hasta el final y descubre mucho más de cómo hacerlo. Soy Paula Lombardino, apasionada del mundo del emprendimiento desde los 17 años. Creo fielmente que las empresas son extensiones de nosotros mismos y que si no nos tomamos el tiempo de autodescubrirnos y cuidar nuestro bienestar integral, entonces nos costará muchísimo más materializar nuestros proyectos. Bienvenidos a Desemprender, un podcast donde tenemos conversaciones honestas para descubrir que hay más allá de los modelos convencionales de emprender y del éxito. Bienvenido, Richard, qué chévere tenerte hoy. Eres uno de los invitados, eres mi primer invitado realmente. ¡Qué belleza! El segundo de hacerlo presencial y el primero de conocerlo por primera vez. Ok, son muchas primeras veces en un mismo día entonces. Sí, entonces es muy chévere de verdad la dinámica. A mí me encanta poder conversar con las personas sobre temas, sobre todo personas que tienen aportes significativos en el mundo del emprendimiento y que seguro con conversaciones que abramos aquí en este espacio pueden aportar mucho valor. Bueno, la verdad es que yo estoy muy feliz de que me hayas invitado. Me sorprendió bastante entender que personas tan jóvenes están construyendo tantos espacios de conversación. Me parece muy bonito esa democratización de la información y te celebro y te felicito por darle vida a este espacio. Pero tú también estás joven. Sí, no me siento tan joven. También hay que sumar que eres también de esas personas que hacen esas cosas. Mira, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es explorar nuestro camino emprendedor haciendo, ¿no? Entonces yo quería comentarte, sabes que cuando yo estaba pequeña, una de las cosas y que hasta hace poco, hace como 3 años fue que pude integrar eso en mi historia y sanarlo, que era como que me sentía siempre dispersa y como que no terminaba las cosas, porque yo exploraba muchas cosas, yo llegué a hacer equitación, básquetbol, teatro, un montón de actividades, entonces siento que a veces si no las terminas, eso está como wow. Te faltó la motivación, te faltó la consistencia. Entonces, ¿tú crees que sí falta consistencia cuando uno hace esas cosas o es explorar justamente para buscar qué te gusta? Yo creo que no todos vinimos a terminar cosas y creo que no todos necesariamente tenemos que medir el éxito o el logro por la cantidad de tiempo que estuvimos en algo. Hay personas que son arrancadores, que simplemente tienen la pasión, la energía, la fuerza y la capacidad de arrancar, de explorar, de capitalizar algunas habilidades y pasar a otro capítulo. Y no pasa nada con eso. Creo que también nos hemos latigado muchísimo con la idea de que todo lo que iniciamos, además por decisiones que no tomamos nosotros necesariamente siendo niños, tenemos que terminarlo, o de que a los 16 años tenemos que saber quiénes queremos ser para el resto de nuestra vida. Entonces creo que son unas conversaciones interesantes que se abren justamente cuando ya tienes un camino muy recorrido. Por ejemplo, cuando terminaste la universidad, no sé si te pasó como a mí, pero yo terminé la universidad y yo no tenía ni idea de qué iba a pasar después. Y cuando terminé el liceo tampoco tenía ni idea de qué iba a pasar después. Entonces pareciese que vivimos en una dinámica en la que en la escuela no te preparan para el liceo, en el liceo no te preparan para la universidad y la universidad no te prepara para el trabajo o para la vida, y parece que fuesen capítulos naturalmente evolutivos. Y la verdad es que no. Yo creo que en la línea de crecimiento exponencial puede pasar algo que cambie abruptamente tu destino a través del descubrimiento, la exploración, no sé si de un propósito, pero sí de una aspiración. Yo recuerdo que cuando comencé a estudiar educación, mi aspiración no era ser educador. Mi aspiración era cambiarme de carrera. Y Imagínate. educación era la carrera más sencilla para entrar y poder cambiarme. Y cuando cerré y abrí los ojos, estaba liderando la política estudiantil de la Escuela de Educación, creando una empresa educativa, siendo profesor. Y es ahí donde hay un cambio abrupto en el destino que a mí me esperaba como comunicador social, por ejemplo, que era lo que yo quería. Ah, imagínate. Sí, y al final yo siempre cuento que en la educación conseguí muchas cosas, ¿no? Yo, cuando era chamo, yo tuve demasiados fracasos.
¿quién no? Y cuando digo chamo, es más chamo que ahora. Yo quería ser doctor. Ay, Y estudié imagínate. enfermería y vi sangre y me desmayé. Y sí, y luego quería ser arquitecto, pero yo no dibujo ni muñequitos de palitos, o sea, en verdad no tenía la habilidad ni la disciplina. Y luego quise ser músico, esto se logró un poco más. Yo tuve una banda llamada El Parto de la Rata, Ay, sí, un imagínate. nombre rarísimo. Y tocábamos rock alternativo y un día pasando de fa mayor a sol mayor me fracturé el radio, que es un huesito que está en la muñeca. Mm, Entonces no pude volver a tocar sets completos. Y descubrí que en la educación podía hacer todo eso que quería hacer antes. Porque me he dado la oportunidad de la educación de salvar vidas como si fuese un doctor a través de la enseñanza, o de construir soluciones como si fuese un arquitecto, e incluso de transmitir mensajes como si fuese un músico. Entonces al final las aspiraciones las construimos en el hacer y no necesariamente en el dibujo del destino o el camino que en algún momento planificamos para. increíble, eso me encanta porque o sea, todo lo que te conversé hoy, de una vez, pum, desmitificando, aquí desarmamos los mitos rapidito, ¿no? Y me encanta porque siento que muchas veces pasamos nuestra vida y también en el emprendimiento, que este espacio también es como para enfocarnos en eso, pasamos como que es un checklist. O sea, Ajá. tienes que llegar a hacer esto y después esto, entonces vas marcando y vas marcando hitos o Ujú. logros, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así. Yo, por ejemplo, yo estaba estudiando aquí en la universidad, en la Monte Ávila, donde estamos grabando hoy, y me salí de carrera. Y ojo, también ha sido como que porque quería emprender. Y también han habido momentos donde yo digo, ay, Dios mío, ¿será que fue como la mejor decisión o voy a estudiar en algún momento algo? Y yo creo que el camino al atravesarlo es que se va develando también. O sea, si tú le tienes miedo a caminar, ese camino que le corresponde a cada quien, pues es más difícil que se devele y que también te traiga cosas nuevas, ¿no? 100%, porque hay dos maneras de caminar. O caminas en el camino o caminas queriendo llegar al camino. Mm, Y yo creo que la expectativa del propósito y la expectativa de la aspiración nos invita a querer caminar para llegar al camino, sin darnos cuenta que ya estamos en él. sí, Y creo que la capacidad exploratoria, adaptativa que podemos tener como profesionales, como jóvenes, como hombres, mujeres, humanos, etcétera, nos permite de verdad darle matiz al camino. Yo recuerdo que cuando yo exclamo en mi círculo cercano, familia, amigos, que iba a estudiar educación, ujú, eso fue como decir que iba a morir de una enfermedad terminal. Sí, cuando uno dice que va a ser educador, es gente, o sea, te vas a morir de hambre, sí, estás loco, tienes que estudiar algo que te haga alguien en la vida. ujú, Entonces hay un montón de etiquetas en relación a las decisiones que tomamos sí, que solo la puede juzgar además alguien que no las tomó. Y ahí además, hay una conversación interesante, ¿no? Hay sí, una conversación de desde dónde tomamos las decisiones. Y si las tomamos de nuestra historia o lo tomamos de la historia de alguien que no la pudo escribir. total. Y creo que cuando nosotros nos elegimos primero, no importa la decisión que hayamos tomado, siempre nos está hablando desde la intuición en nuestro camino. Yo sentía que al descubrir la educación encontraba mi flow, encontraba mi norte, Ujú, porque siempre habían pensamientos de escasez. El educador no puede ganar bien. Yo hoy vivo solo de educar, por ejemplo. Y sí, creé una empresa que solo educa. Y nos va muy bien. Y tenemos proyectos gigantes y hermosos. O el educador está destinado al aula. Y yo trabajo para la empresa privada o la ONG o la comunidad. Incluso creamos un videojuego educativo. Entonces, al final, desde la escasez, cuando todos están mirando un escenario con escasez, a ti solo te toca mirarlo con abundancia. Y es ahí mm, donde está la clave, creo yo. La abundancia de lo que tú puedes llegar a aportar en cualquiera de los espacios. totalmente. Y además que con todo lo que nos compartes ahorita, tú buscaste tu propia fórmula, tu propio camino, lo hiciste y fuiste, o sea, esto es lo que se acopla a mí, como decías antes, sobre, bueno, también aplica algo de arquitectura, aplica algo de música, ¿no? Cómo todo eso se integra al educar. En lo que estás haciendo ahorita. Entonces, qué interesante eso, como a veces estamos como que nos sentimos culpables de eso. Lo que te decía, no terminamos y no nos damos cuenta de todo el potencial de las cosas que hemos hecho y cómo esas cosas se pueden ir integrando. Y me encanta también esto que habías comentado creo que todos recibimos a veces, o no sé si totalizar sea lo correcto, pero ese tipo de mensajes, ¿no? De que siempre Claro. va a haber algún tipo de reproche en las decisiones que tomamos y en lo que queremos explorar. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo decidí salirme de la universidad, a mí me dijeron, y a mi mamá también que me apoyaba, eres una bruta que tú dejaste a Paula salirse de la universidad. Y es eso, o sea, hay mucho como de quizás
mucho mito también de si tomas esta carrera, entonces eres alguien. Y sobre todo con el título universitario, independientemente de cualquier carrera que tomes, que te hace ser alguien, ¿no? Sí. Cuando ya somos, diría yo. 100%. Y si no eres, ¿qué pasa? ¿No? Es decir, si no eres alguien según quién, ¿qué pasa? Yo creo que todas las decisiones que tomamos son malas hasta que se demuestre lo contrario. Hasta la mejor decisión es mala hasta que se demuestre lo contrario. Yo conozco a grandes amigos que amo, yo a ellos los llamo travesti, y ya voy a explicar por qué. Porque son personas que estudiaron arquitectura, estudiaron derecho, estudiaron medicina, porque querían ser alguien y hoy en día son educadores y forman con un título de doctor, con un título de arquitecto, porque descubrieron que su pasión estaba ahí y desde su pasión han vivido cosas increíbles. Sí. Entonces, al final, yo creo que el reproche más grande es el que nos hacemos nosotros mismos por crearnos narrativas que no nos pertenecen. Sí. Del 70% de conversaciones que tenemos al día, del 100% de conversaciones que tenemos al día, el 70% es con nosotros mismos. Total. Y probablemente seamos nosotros los primeros que nos prohibamos un montón de cosas por nuestras dinámicas, porque ya nos las prohibieron antes, porque nos las podemos prohibir y porque no. Y en esas prohibiciones probablemente esté un camino muy hermoso que podemos transitar. Esto va a salir solo en internet, ¿verdad? Sí. Okay. Yo recuerdo que mi relación con mi papá era muy hermosa, era muy bonita, y mi papá, cada vez que yo le decía que quería hacer algo nuevo, él lo que me respondía era, eso es un peo. Y yo quería hacer algo diferente, él me decía, eso es un peo. Y yo crecí creyendo que todo era un peo, ¿no? Y cuando yo creo la empresa, yo me convertí en la persona que decía que eso era un peo. Pero luego en mi relación de pareja también era yo el que decía que todo era un peo. Y luego empecé a explorar qué quería decir mi papá con que todo es un peo, ¿no? Tú pudieses pensar que es un peo porque es un problema, porque es algo negativo, porque no se puede hacer, pero la verdad es que mi papá lo que me decía es que todo es una posibilidad para experimentar oportunidades, P-E-O. Pero lo entendí mucho después. Entonces, frente a la vida, el peo no es el peo, sino lo que crees del peo. Sí. Y nosotros tenemos que chequear constantemente nuestras creencias sobre nuestras narrativas y sobre todo lo que nosotros estamos transitando. Y es ahí donde está el propósito. Sobre todo en esta conversación tan moderna de la que fui parte y soy parte, y es en la que todos tienen que tener un propósito porque si no, no sirven. Exacto, hay una presión enorme. Hay una presión horrible, ahorita. O sea, el propósito o lo descubres o lo construyes, o te lo robas o lo sacas de una cajita de conflay, pero tenlo, ¿no? Sí. Y hemos llevado a distintas generaciones a una presión muy dura con el tema del propósito. Mucho. Yo conversaba hace poco en un podcast que tengo en Telegram sobre qué pasa si una señora te da una arepa y esta arepa está increíble. Y tú le preguntas a la señora, ¿cómo es que hace usted para que esta arepa le quede tan increíble? Probablemente ella te diga algo como, es que mi mamá me enseñó que lo que se hace con amor llena el corazón. Y ya. Y no hay que explorar más nada, y no hay que saber más nada. Ella va a hacer las cosas desde el amor, punto. Pero pregúntale a la misma señora cuál es su propósito. La vas a empujar a un hueco del que no va a salir. Porque pareciese que tiene que tenerlo porque es juro. Y la verdad es que es una presión como un horrible. peso así. ¿Y cómo operacionalizas el propósito? Sí. ¿Y cómo lo pones en un paso a paso? Al final, tener una aspiración ulterior. Eso, que también te lo ponen como que este es el paso. Sí. El paso a paso. Yo recuerdo cuando yo entré en la conversación de propósito, yo decía, mi propósito es transformar la educación. ¿Y quién me dijo a mí que yo tenía que ser el héroe de quién? ¿No? Entonces empezamos a cargarnos con un montón de cosas que nos alejan de poder ser nosotros y disfrutarnos en el avance. Totalmente. Y me encanta porque creo que uno de los mensajes así poderosos de esto es el hecho de eso, de cuestionarnos, de cuestionar constantemente todo lo que estamos pensando, nuestras creencias, nuestra historia, de dónde viene, y me asombra tanto como cada episodio, porque el anterior que entrevistaba también, o bueno, que conversábamos, también hablaba de eso, de sobre todo esto que tú acabas de decir, cuando nos estamos adueñando de historias que no son de nosotros, y cómo eso también opaca un poco como el panorama, porque yo siempre digo que estamos y siempre vamos a ser y siempre vamos a tener esa esencia, solo que se opaca con el tiempo de todas esas cosas que nos cargamos, de la presión por el propósito, de la presión por ser alguien, de la presión de que, bueno, quizás si exploro esto que me llama, entonces no voy a tener como esta aceptación. Y también hemos hablado aquí que, bueno, siempre vamos a buscar aceptación, porque al final, ¿sabes? Dicen, no, haz lo que a ti te dé la gana y que no te importe nadie más, pero no, realmente sí nos importa. Sí, yo creo que más allá de que no nos importe, es que hagamos a pesar de que nos importa. Es como hacer con miedo. O sea, yo no recuerdo ningún momento de mi vida, ni cuando hice mi TED Talk, ni cuando me monté frente a 600 chamos en la Simón Bolívar, o cuando empezamos a grabar el programa de Palante. No recuerdo ninguno de esos momentos sin miedo. Y no recuerdo ninguno de esos momentos sin pensar en qué dirá quién. Sí. Pero también recuerdo esos momentos haciéndolo a pesar de. Y han tenido frutos muy bonitos. Y lo que más me gusta es que cuando nosotros
estamos buscando la aceptación, dejamos de aceptarnos. Entonces no tiene sentido nada de lo que hagamos. Total. Michael Melamed, que es una persona que amo y que ha sido mi maestro en estos últimos tiempos, cuenta una historia muy linda sobre un lugar en el que llega un turista y este turista decide ir al cementerio. Y en el cementerio empieza a ver las lápidas y se da cuenta que cada una de las lápidas tiene un nombre, por ejemplo, Paula Lombardi, y dice 3 años. O Richard Tovar, 5 años. Pedro Pérez, 12 años. Y este turista empieza a preocuparse y dice, Dios mío, ¿pero qué hacen en este pueblo? ¿Matan niños o qué está pasando, no? Y el capataz del cementerio lo ve tan ofuscado que se acerca y le pregunta, señor, ¿está bien? Y él dice, no, o sea, estoy preocupado, ¿cómo es que matan niños acá? Y, no, señor, usted está muy confundido. Acá este cementerio no es que solo entierran niños, es que nosotros contamos los años de vida en función de los años en los que la gente fue feliz. Y yo siempre me pregunto, si hoy tuviesen que escribir mi epitafio, ¿cuántos años de felicidad tuve? Total. Y creo que eso al final es un criterio muy bonito. Cuando actúas desde la felicidad y desde el bienestar, revisando además cómo puedes agregarle bien a otros. Y no haciéndolo tu misión, pero entendiendo que desde tu bienestar y tu felicidad, naturalmente es lo que vas a poder agregar en la vida de otros, ¿no? Totalmente. Y creo que eso al final es lo que nos conecta en espacios como este, en espacios de conversación, en espacios de construcción, en espacios donde incluso nos pueden ver como un poco hippies, quizás. Sí. O nos pueden ver como bueno, esta persona no tiene ni idea. Y qué bonito que no tenga idea. Porque ¿para qué las quiero si me frustran, no? Totalmente. Y me encanta esto que acabas de compartir, porque de hecho yo siempre lo cuento bastante en cada episodio, que cuando yo iba a abrir este espacio, ya yo venía un poco cargada con ideas, porque a mí me encanta todo el tema de la espiritualidad y me encanta todo el tema que tenga que ver con los procesos humanos, con la filosofía, con la psicología, todo lo que tiene que ver con nosotros. Y cuando yo hablaba a veces con las personas de IESA, cuando estaba con mi proyecto de First Tuesday, Claro. Me decían como que, wow, pero es que las empresas no son humanas. Y yo, pero se componen de seres humanos. Si no, ¿quién las compone? Entonces, pero, hablas de salud mental y de cosas como el burnout y todas estas cosas. Y, pero ¿a quién le importa? Porque es que las empresas no son humanas. Y eso a mí me dio mucho peso, como que, wow, pero no sé de qué voy a hablar. Y después dije, ¿sabes qué? Este espacio no es tanto como para que yo hable de la experiencia, sino que me pueda nutrir con personas, y ustedes también que nos escuchan se puedan nutrir con la experiencia de otras personas, porque no es que esto te va a hacer la experiencia tuya, pero sí te puede dar, es como un indicador, pues, si te funciona, ¿no? Si tú también decides que te funcione. Es así. Yo creo que el tema humano es un tema de mucha carga generacional. Creo que las personas que ocuparon puestos en empresas durante mucho tiempo no tuvieron la necesidad eran otras necesidades y se acepta, y gracias a ellos tenemos las empresas que hoy tenemos y todo, ¿no? Hoy día, departamentos de mercadeo, de recursos humanos en distintas empresas, al menos con las que yo trabajo, están lideradas por personas muy jóvenes, 35, 45 años de edad. Y en ese rango generacional se ha visto como una necesidad conectar de nuevo con la esencia del por qué. Y es ahí donde volvemos a caer en propósito, ¿no? Yo hace nada, el viernes, estaba con un cliente y le preguntaba a los colaboradores del Departamento de Recursos Humanos por qué están acá. Decían, bueno, por necesidad. No, pero por necesidad puedes estar en cualquier lugar, porque sigues acá, a pesar de todo lo que sea. Y bueno, ellos veían hermoso poder llegar a un 15, un último y algunos días de bono con un regalo para su familia. O ellos veían hermoso poder entre trabajo tomarse una taza de café con no sé quiéncita que le tenía un chisme buenísimo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver esas dinámicas muy humanas y hacemos que la empresa se adapte a esas dinámicas humanas para hacerlas súper contundentes y deliberadas, tenemos un tema de well-being, un tema de bienestar altísimo en las organizaciones y un sentido de pertenencia gigante y una apropiación inmensa, y en los procesos hasta más rutinarios se termina convirtiendo en una aventura. Porque entiendes que estás ahí por tu propósito, por tu porqué y por el porqué de la organización. Totalmente, es que es así, o sea, si no entendemos a los seres humanos, que son como la base esencial de cualquier empresa o cualquier cosa que existe en el mundo, entonces, ¿cómo hacemos, no? Y eso, y diría que también la pandemia y todo lo que vivimos hizo que eso tuviera como mayor atención. Y en el tema del emprendimiento, yo antes sentía que el emprendimiento era muy también como te venden, y que eso es una idea que ahorita ya, antes me la creía y ya no, que es el hecho de que bueno, sé como Elon Musk o sé como Oprah Winfrey o algo así, y resulta ser que siempre también como que nos marcan sé como alguien, y no que seas como
tú mismo. Desde chiquiticos, o sea, desde chiquiticos, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ah, pero es eso, ya soy. Y si no soy, Eso. ¿qué pasa? A mí me encanta, yo tengo un hermano de 8 años, 9 años, lo olvidé. Tengo un hermano muy chiquito y yo le pregunto, ¿qué quieres ser hoy? Y todos los días me responde algo distinto. Y está bien. Sí. Porque yo prefiero que él explore desde muy chamo esa pregunta a que la explore cuando tenga que tomar una carrera universitaria donde ni siquiera sé si cuando él llegue a esa edad la universidad va a ser relevante o no. Sí. Y ojo, esto es tendencia mundial. Las universidades cada vez tienen menos cabida en la formación formal de las personas. Hoy día la gente aprende a través de la empresa privada. Sí. La gente aprende a través de plataformas digitales. La gente aprende y no le interesa la certificación. Tengo muchos amigos con muy buenos proyectos y empresas a nivel nacional e internacional que no pasaron por una carrera de pregrado. No quiere decir que no hayan pasado por una universidad, pero no pasaron por una carrera de pregrado. Y hoy día incluso son profesores de posgrado. Wow, imagínate. La dinámica está cambiando y la forma de apreciar la información y el conocimiento está cambiando porque está cambiando el entendimiento que tenemos de la gente. Lo decía Simon Sinek. Simon Sinek dice, el 100% del mercado está conformado por humanos. El 100% de las empresas está conformado por humanos. Por humanos. Si no entiendes al humano, no entiendes el negocio. Y es así de sencillo. Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo Simon Sinek, que si quieren le creen más a él que a mí. Entonces, una de las cosas importantes creo que hoy en día es preguntarnos todos los días eso. Hoy, ¿quién quiero ser? Totalmente. Y que ojalá sea ser mejor que lo que fui ayer. Totalmente. Y sabes que, y bueno, creo que eso, cuando podemos elevar las preguntas y hacernos preguntas poderosas, se va también develando ese camino. Quiero contarte que ayer estaba viendo un documental de Jane Goodall, no sé si sabes quién es. Ella fue de las primeras personas que fue a estudiar los chimpancés. Y yo conocía como un poco de su trayectoria, pero no conocía todo el trasfondo, ¿no? Entonces me fascinó. O sea, eso fue un documental que me enamoró profundamente. Recomiéndalo a las personas. ¿Dónde lo ven? En Disney Plus. Lo pueden ver en Disney Plus y es espectacular. Y justamente a mí me asombró que ella no estudió en la universidad. Y eso era una época... Ella tiene 88 años ahorita, o sea, 1950 y algo. Y era una mujer, ¿no? También en ese sentido muchas personas también llegaron a desprestigiar lo que ella estaba estudiando de los chimpancés. Decían como que, bueno, si tú estás desafiando las teorías ahorita, entonces no estudiaste en la universidad, no es creíble, ¿no? Entonces, pues National Geographic tuvo que financiar para que llevaran a la persona que después se convirtió en su pareja. Un montón de cosas, pero lo importante de esta historia es eso, o sea, como ella en ese documental decía, este es mi lugar. O sea, se siente tan bien estar aquí, estoy viviendo el sueño que de niña tenía de Tarzán, de que yo me imaginaba como un hombre explorando, porque en esa época las mujeres no hacían eso. Entonces, cómo nos proyectamos y ella no tenía ni idea qué era lo que se iba a encontrar, porque la gente hasta le preguntaba, pero ¿no te dan miedo los leopardos? ¿No te dan miedo las culebras venenosas que habían ahí? Y su camino se fue develando. Y eso me encanta. Después de haber pasado tanto tiempo allí, hasta fundó un centro de estudio que iban universitarios ahí a estudiar a los chimpancés. Es que es impresionante porque esa historia es la historia de muchas personas que han logrado y han logrado muchas aspiraciones, ¿no? Y aquí el mensaje, como para que no se confundan, el mensaje no es no estudien en la universidad. Exacto. Porque estamos en la Universidad Monte Ávila. Yo soy profesor de la UCAP, de la UNIMED. Espero pronto ser profesor de la UMA. Tengo esa conversación pendiente con el director de la Escuela de Educación. Pero el mensaje no es no estudien en la universidad. El mensaje es haz lo que te convenga para tu camino. Total. Capaz no tienes que salir del liceo e ir a la universidad. Capaz tienes que esperar un tiempo. Capaz sí tienes que ir directo. Pero todo va a depender de tu aspiración. Y ese es el mensaje realmente. Y el mensaje para las universidades es lo que vienen haciendo. En la Universidad Católica, por ejemplo, acabamos de instalar la primera academia de moda y la primera academia de eSports, que son profesiones que antes no veían con tanta legitimidad. Acabamos de estrenar la aceleradora de negocios. En la Metropolitana acabamos de reabrir Novos. En la UMA, llámenme. Entonces, ahí el mensaje es que hay un proceso de reinvención importante. Hay un proceso de refocalización poderoso en el que, como estamos entendiendo las nuevas necesidades, estamos tomando nuevas decisiones. Totalmente. Y probablemente las decisiones que estemos tomando hoy sean muy malas decisiones. Pero lo sabremos en 10 años, 15 años, cuando veamos el resultado de esto. Hoy comprar Bitcoin es una mala decisión, pero esperemos 10 años. Hoy comprar un NFT es una mala decisión, pero esperemos 10 años. Y capaz nos lamentemos de no haberlo hecho. Entonces, al final, cuando tenemos la mirada en el futuro, dejamos de ver el presente. Cuando tenemos la mirada en el pasado, nos cargamos con cosas que no nos corresponden. Y el hoy no existe.
Entonces la mirada está en el a partir de ahora siempre. Sí. Justo a partir de este momento que decido. Y es ahí donde está el juego. Y el mensaje también, eso, de explorarte. O sea, de no tomar como esto es lo que debe ser como una sentencia, sino explorar también tu camino. Si te gusta la universidad y es algo que, mira, este es mi lugar, pero que se sienta genuino, ¿no? Y explorarlo a la medida de tus capacidades y respetando lo que puedes y no puedes, ¿no? Total. Yo tengo amigos que me dicen, yo quiero explorar mi propósito, me quiero ir de viaje a África. No tienes ni pasaporte. Me explico. O sea, vamos a explorar en función de las capacidades. Yo recuerdo que yo siempre quise mochilear Qué por cómico. Latinoamérica y tal, no sé qué. Terminé mochileando en Caracas. Y después terminé mochileando en Venezuela, pero en lugares muy... O sea, yo visité de mochilero como 3 estados y yo me sentía 2 locos de viaje, ¿me explico? O sea, Claro. y al final, cuando tú respetas tus capacidades y te pones límites, eres 100% creativo en los límites que te estableciste. Totales, eso que acabas de comentar me encanta porque es eso, a veces también perdemos tiempo, y sí diría que perdemos el tiempo como tratando de ponernos unos zapatos o que nos quedan muy grandes o que nos quedan muy chiquitos y es como que, o sea, no te va a entrar tu pie ahí, no te va a entrar. Entonces también respetar eso y reconocerte porque también ahí creo que entra lo que también ahorita está famoso de el amor propio y la aceptación, que es como que, ajá, chévere. Pero cuando tú puedes respetar tus límites y reconocer, bueno, no soy bueno en esto o puedo llegar hasta aquí y eso también es válido. Eso, y lo importante de los ejercicios de reconocimiento, de cuestionarnos y tal, que nos meten en un hueco y a veces no nos sacan, es Sí. aceptar las respuestas. Porque no es nada más hacerte preguntas se hace cualquiera. El tema es aceptar la respuesta. Y aceptar la respuesta es un proceso que además solo es muy complicado. Entonces aquí también la invitación es 100% que busques compañía. Bien sea con un amigo, bien sea con tus padres, bien sea con un psicólogo, con un coach, con una mesa, con una almohada, con quien te dé la gana. Pero este camino acompañado es mucho más bonito. Las Y guías. no sé si guías. Algunas personas lo llaman mentores, algunos maestros. Es alguien que te acompañe. No necesariamente para mostrarte cuál es el camino. No necesariamente para darte respuestas. Pero sí para ser testigo. Porque cuando nos vemos desde la mirada de otro, también es sumamente valioso reconocernos. Yo estoy a 4 días de cumplir 29 años de edad. Y ayer entré en un hueco. Y yo decía, no he logrado nada, no puede ser, tal. Por Dios. Y cuando lo expresé llorando, mis panas y mi pareja me decían, ¿estás loco? ¿Cómo Sí. que no has logrado nada? Y entonces es ahí donde caemos en narrativas extrañas, que si estamos solos en el camino no lo vemos, ¿no? Entonces, sentirnos acompañados y vivir acompañados desde un pensamiento colaborativo es mucho más bonito que vivir compitiendo. Sí. Y la competitividad la tenemos en las venas. Cuando nosotros nos explicaban, voy a volver a preguntar, esto es solo internet, ¿verdad? Totalmente. Cuando nosotros nos enseñaron biología en 8º grado, aquí me pongo profe Rich, en 8º grado nos enseñaron que hay un ciclo de fecundación, ¿no? Donde un espermatozoide compite contra 3 millones de espermatozoides, llega a un óvulo, se pelea contra el óvulo, entra y logra nacer. Y Michael en estos días conversando me decía, imagínate que en vez de esa mirada, vemos que habían 2.999.000 espermatozoides apoyándote para que llegaras. La narrativa cambia demasiado. Totalmente. Porque el pensamiento colaborativo nos invita a pensar que todo está a favor. Y cuando tú ganas, ganas tú. Y cuando tú pierdes, también ganas tú. Entonces no nos invita a ver... no nos invita a ver que tenemos que ser el primero en qué. Simplemente nos invita a ver que estamos en un camino donde nos estamos apoyando entre todos. Y en ese camino alguien va a llegar al óvulo y va a triunfar y tú en otra carrera llegarás al óvulo. Y punto. No pasa nada. Somos interdependientes. Sí. De una manera muy linda. Así es increíble también cuando podemos integrar esos mensajes de que a veces nos podemos sentir solos, como estabas comentando, y que es normal también. Yo creo que hay que dejarle también el espacio cuando no nos sentimos tan bien y, ¿sabes qué me tienes que decir? ¿Qué me tiene que decir esta emoción? Pasa y siéntate conmigo y vamos a conversar. Y cuando también tienes espacios de apoyo, yo creo que eso es tan valioso. De hecho, yo hago una cosa que también le he mencionado mucho en estos episodios que se llama eficiencia emocional. Y la persona que la creó se llama Guillermo Ricken y él en uno de los capítulos de uno de los libros que él escribió habla del río de la vida y eso es tan hermoso, o sea, ese capítulo es tan bello y tan conmovedor que te hace como una analogía de que eres un río, tú eres el río
y a veces se cruza con otros ríos, cambia la marea, cambia las cosas, te llenas de ramitas y hay otros que van a seguir quedándose allí como forman parte de eso hasta que llega tu hora de irte ya de morir y desembocas en el mar. Entonces es maravilloso y tú lees eso y te acuerdas como de todas las personas que han estado para ti, hasta, bueno, yo me acordé hasta del vigilante que podías saludar en las mañanas. Entonces todo, cuando tú puedes como realmente apreciar que las personas, cada persona tiene su espacio y está ahí por algo, ¿no? También respetas dónde está tu puesto, ¿no? Sí, yo creo, no sé si lo creo, yo creo que es una certeza más bien. Yo tengo la certeza de que cuando Índigo nació, voy a echar un cuento, pero yo soy súper cuentero, yo parezco una señora. Cuando Índigo nació, nosotros nos preguntábamos, Índigo es una agencia educativa que desde el 2014 fundé para hacer de ideas proyectos extraordinarios con la educación alternativa. Hoy en día trabajamos con muchas empresas venezolanas que seguramente reconozcan y hemos trabajado en distintos proyectos, pero esto no es un espacio publicitario, solo para que tengan contexto. Entonces, cuando Índigo nace, nos preguntamos cuál era el espíritu de Índigo. Una pregunta que se hace solo a alguien de 16 años queriendo crear algo. 16 no, 21 años queriendo crear algo. Y llegamos a 3 palabras. Y las palabras fueron ser, estar y hacer. Y cuando profundizábamos en las palabras, nosotros nos dábamos cuenta que como formadores no podíamos entrar en una dinámica de enseñanza sin ser. Sin ser en esencia lo que nosotros éramos con todas nuestras luces y nuestras oscuridades. Y que el aprendiz tampoco podía entrar a aprender sin ser. Y que cualquier espacio de formación que nosotros promoviéramos tenía que tener un capítulo necesario donde exploráramos el ser y desde dónde éramos para ese espacio de enseñanza y aprendizaje. Una vez que tú descubres o exploras o analizas, declaras, expresas quién eres para ese espacio finito, porque lo que eres no es lo que vas a hacer siempre, tienes que preguntarte dónde estás. Y dónde estás para aprender lo que estás a punto de aprender. Porque además todos aprendemos porque queremos solucionar un problema. Si yo me inscribo en un curso de marketing es porque quiero solucionar un problema de marketing. Si me inscribo en inglés es porque quiero solucionar un problema de inglés. Algo que se nos olvida a los profes a veces es que nuestro aprendiz vino a resolver un problema cuando aprende con nosotros. Y si no entiende dónde está y no entiende cuál es su contexto y su entorno, no va a poder hacer. Y es ahí donde está todo el meollo de la educación alternativa. Cómo tú orientas desde el ser hasta el hacer para que al final de cualquier experiencia formativa la persona salga con un proyecto bajo el brazo, o con una decisión, o con algo que con contundencia realmente pueda generar esa línea abrupta que hablábamos al principio, donde luego del espacio formativo, a través de la ingeniería educativa, que además es una metodología que viene de México, nosotros no vinimos a sacar 20 en un examen. Nosotros vinimos a captar al menos una herramienta que nos permita tomar la decisión en lo que estamos atravesando fuera del aula. Y es ahí donde está todo el truco de lo que a nosotros nos ha funcionado. Hacer de cada experiencia formativa un espacio para ser, estar y hacer. Y es justamente eso que vienes comentando. En este camino que es colaborativo, cómo eres y haces que otro sea, cómo estás y haces que otro esté, y cómo haces e invitas a otro a ser. Y ahí está el truco de todo esto, ¿no? Y esto al principio sonaba como una locurita de 2 educadores que querían desarrollar este proyecto. Pero luego, cuando empiezo a dar clases en la Católica, que fue la primera universidad donde di clases, y funcionaba también en la escuela de educación, había algo más. Luego me llama la Metropolitana y había algo más. Luego me llama el IESA y había algo más. Luego me llama el TEDx, que para quienes no sepan qué es TEDx, es una de las plataformas globales más grandes de pensadores y hacedores, que por cierto estaba súper asustado cuando me tocó hacer el TEDx. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Sí. Y ahí, aún ahí calaba el mensaje. Y es ahí donde nosotros decidimos construir todo el método de enseñanza Índigo. Y es ahí donde yo además hago todo el tema de enseña bonito. ¿No? Y es como una evolución natural que viene desde el hacer, desde eso que veníamos hablando y de lo que se trata este episodio. Es una evolución natural cuando haces. Yo en estos días, el sábado, me invitaron... Así te equivoques. Es que si no te equivocas, ¿cómo verificas que estás haciendo? Y nosotros tenemos muy arraigado el tema de ensayo y error. Es ensayo y aprendizaje. Lo que pasa es que le dimos un mal nombre desde el principio. El error es natural y reinterpretar las cosas. Más allá de reinterpretar, es aceptarlas como son. Cuando tú estás aprendiendo a caminar, te vas a caer. Y no es un error caerte. Te vas a caer porque no sabes no sabes caminar, ¿no? Luego vas a caminar otra vez y otra vez hasta que sea una técnica adquirida. Lo mismo pasa en cualquier dinámica. Que te equivocaste, sí, pero una equivocación no es un error, ¿no? Entonces, cuando nosotros migramos a la cultura de ensayo y aprendizaje,
también migramos a una cultura de pensamiento ágil. Y cuando migras a una cultura de pensamiento ágil, migras también a una cultura de cero desgaste. Y qué ligereza da eso, ¿no? Qué ligereza cuando integras todas esas cosas. 100%. Porque también me encanta la propuesta de ustedes en el sentido de que también es una de las cosas que quizás tanto en el colegio como en la universidad a muchos de nosotros nos enseñan es a eso, por la nota y por el 20. Y es eso, o sea, no te das cuenta que cuando tú estás iniciando una carrera o estás iniciando, no sé, un nuevo año en el colegio, oye, es la primera vez que lo estás haciendo y va a ser normal si te equivocas. Y además, si le ponemos también que cada uno tiene como su propio don, por ejemplo... No, yo no fui de las familias pero sí tengo amigos que les vendían como, por ejemplo, si tú no estudias ciencias, entonces, o sea, los exitosos son los que estudian ciencias. Soy yo graduándome en ciencia en un colegio. Exacto, son los que estudian ciencias. Si tú no estudias eso, o sea, no eres un coco, te falta algo, y si estudias humanidades, por favor. Entonces, todas esas cosas nos ponen presión y no tiene sentido. Cuando tú hablas de esta filosofía, que diría que sí, se hace como una filosofía de vida también y de enseñanza, o sea, la ligereza que te da para también que tú integres lo que tienes que aprender tú y no otra persona, o sea, es maravilloso. Y que no viene de nosotros, porque sería muy egocéntrico decir que eso lo inventamos nosotros. Eso viene de toda una teoría educativa llamada Escuela Nueva, que la crea Montessori, John Dewey, una cantidad de pensadores de la educación. Y yo siempre digo, esto no es nuevo, esto es aplicar lo que existe, ¿no? En una educación no industrializada, que es la educación al final que tenemos hoy, que nos crea para ser los mejores trabajadores, y lo pongo en duda. John Dewey decía, cada aula debe ser un laboratorio de experimentación para que cometamos equivocaciones en un espacio controlado y no las cometamos afuera. Y es así, nosotros en un aula, es como, ahorita estamos trabajando, por ejemplo, con Daniel Ders, el venezolano medallista olímpico en BMX, y cuando estábamos creando la Academia Ders, nuestra principal premisa era entender que si te caes de la bicicleta te puedes caer de donde sea, ¿no? Y que si te caes en unos Juegos Olímpicos te puedes caer de donde sea y no pasa nada. Entonces, conversando con Daniel y con el equipo, veíamos muy bonito generar espacios de experimentación para los atletas, asumiendo de una que no van a vivir del deporte siempre. Porque cuando tú aterrizas la expectativa, empiezas a ver abundancia y alternativas, ¿no? Tenemos chamos que con 4 clases que han visto de la Academia de ERS dicen, ya yo entiendo que mi cuerpo no da para un ciclo olímpico que quiero vivir, yo hoy voy a enfocarme en ser el mejor entrenador de otros atletas. Ya está. Te saliste de esa expectativa en la que tienes que ser el súper atleta, y te convertiste en alguien que entiende desde su capacidad lo que puede hacer. Y esa es la filosofía de la educación alternativa, que al final nos invita a eso, nos invita a con ligereza... Es como verte a ti. Sí, con ligereza mirarnos y desde mirarnos tomar decisiones en función de nosotros. Y con compasión, diría yo, hasta con la compasión, porque es eso. Volvemos al mismo tema del zapato, que a veces queremos como llenar esas expectativas. No, es que sí, a mí me dijeron que en ciencias y yo me reviento porque tiene que ser ciencias. Pero si tú eres muy bueno en humanidades, por ejemplo, mi papá es ingeniero civil. Okay. Y entonces él agarraba, yo siempre fui horrible en matemáticas y en ciencias. Y él agarraba una fórmula de física y la resolvía así en 5 segundos, una cosa impresionante. Pero me decía que cuando leía, por ejemplo, que a mí me fascina leer, se le podía olvidar un capítulo al día siguiente y no podía guiarse, él no podía tener la guía del libro. Y yo digo, ¿ves? O sea, cada quien también tiene como sus expectativas, su camino, pues. Sí, y tenemos además una promesa académica a nivel general en la que tenemos que ser buenos en todo. En todo. Y que nos ven por un promedio que es la suma del todo. Entonces, no importa si tú tienes 20 en matemática y 10 en lengua, tú tienes que sacar 20 en lengua. No. Y que te lo baja, además. Además, te baja el promedio. No, llévame a espacio donde sea increíble en matemática, ¿no? Y por eso nacen las competencias de STEAM, nacen las competencias científicas, un montón de cosas. Hay un libro que les quiero recomendar a todos los que están escuchando, que es El Elemento de Ken Robinson. Increíble ese libro. Y hay un capítulo donde cuentan la historia de Edith, no recuerdo el apellido en este momento, que es una bailarina y hoy día directora de Broadway, una de las más importantes, que llega al psicólogo porque su mamá piensa que tiene un problema, porque no se concentra en clases. El psicólogo, luego de hacer sus exploraciones y todo el tema, llama a la mamá y le pregunta, mira, ¿tú quieres saber lo que tu hija tiene? Sí, yo necesito saberlo, doctor, porque me está volviendo loca.
Y él la lleva a una habitación con un espejo translúcido donde puede ver el comportamiento de la niña frente a ciertos estímulos y le pone música. Y la niña empieza a bailar naturalmente. Y el psicólogo le dijo, sácala de la escuela y llévala a una academia. Y hoy día es una de las directoras más importantes de Broadway. Entonces al final se trata de eso, se trata de soltar expectativas y aceptar el camino que se está viviendo. Y si en 5 años no iba a ser bailarina, ya sabremos qué va a hacer. Totalmente. Incluso con nosotros mismos. O sea, yo he tomado decisiones, yo estudié temas de franquicias, temas de negocios, temas de mercado que me han ayudado muchísimo. Claro. Y durante mucho tiempo las personas me vieron como el emprendedor, luego me vieron como el empresario y un día yo dije, yo no quiero ser nada de esto, yo quiero ser el profe Rich, punto. Y de hecho salí de muchas responsabilidades que tenía como empresario para dedicarme a ser profe, que es lo que quería hacer. Y hoy amo todo lo que hago, porque desde ser profe es donde puedo estar. Y donde estoy, hago y soy. Y son tus zapatos. Y son mis zapatos y ya. Entonces tú me ves a mí súper encartonado, tal. Bueno, ustedes saben que la junta directiva, los KPI. Y chévere que hoy lo sé, pero ya no es lo que... O sea, es lo que necesario y quiero es ser. importante, pero yo quiero Es súper importante, súper necesario y me ayudó a estar hoy aquí y poder tomar la decisión de ser el profe Rich. Pero no era mi camino. Y ya, y no pasa nada. Totalmente, qué importante todo lo que comentas y qué alivio, ¿no? Se siente de verdad, como lo mencioné, una ligereza enorme cuando podemos liberarnos. Yo creo que ese es el mensaje también de este explorar. Libérate. Exacto, explorar el hacer para conseguir tu camino, ya sea emprendiendo, ya sea siendo profe, ya sea, no sé, estudiando en la universidad, porque no dijimos que no estudiaran, Exacto. No es que sino no estudien, estudiando en la muchachos. universidad lo que tú quieras hacer, ¿no? Porque es eso, a veces se opaca nuestro camino y nuestro hacer. Cuando se siente realmente genuino, se puede opacar por las expectativas externas o porque quiero ocupar este espacio como mencionabas. Oye, pero es que yo quiero estar en los Juegos Olímpicos. No, puedes ser un excelente entrenador. Y como entrenador puedes estar en los Juegos Olímpicos. Exacto, o sea, hay tantas vías, ¿no? Que eso que mencionabas, cómo podemos también, cuando cambiamos la perspectiva y podemos ver con abundancia, vemos más posibilidades. 100%. Entonces, a veces nos podemos ensimismar en es nada más ser jugador olímpico o deportista olímpico, perdón. Y puedes tener muchas opciones, eso. Un entrenador que va a los Juegos Olímpicos y está bien. Que si tu aspiración es estar en las Olimpiadas, hasta sirviendo agua te va a funcionar. O sea, y de eso se trata. Se trata de verdad soltar expectativa. Totalmente. Y no se trata de resignarse. Mosca con eso. Sí. No se trata ni de resignarte, ni de ser conformista, porque es todo lo contrario. Es hacer hasta lo último posible para llegar a donde quieres llegar. Capaz no vas a llegar de la forma que lo imaginaste, pero vas a llegar a donde tienes que llegar. Yo lo veía mucho, por ejemplo, cuando yo era muy, muy chamo, más chamo, o sea, cuando era niñito, chiquito. Ya estás hablando como señor. Sí, es que yo soy un señor va a llegar atrapado en el cuerpo de un niño. A los 30 años. Yo decía, yo quiero crear videojuegos. Y eso era imposible, porque primero, en ese momento en Venezuela no había una carrera que te llevara allá. La programación no estaba tan de moda como está ahora. Y decirle a tus papás que querías crear videojuegos, que era la razón por la cual sacabas malas También notas, te ibas a morir de hambre. imagínate, era una locura. Entonces, bueno, no sé si a tus papás, pero a mis papás yo les decía que quería hacer videojuegos, que era la razón por la cual yo sacaba malas notas, no iba a pasar, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando tenía 22 años, me llama un gran amigo educador que está en Chile y me dice, Richard, ¿tú sabes programar? Le digo, no tengo ni idea. ¿Y sabes animar? Tampoco. ¿Y sabes algo de videojuegos? Jugarlos. Y me dice, me funciona. Quiero crear un videojuego, me dice él. Un videojuego de realidad aumentada, realidad virtual, donde los niños tengan un amiguito que los acompañe durante el día. Yo le digo, ¿y qué tal si ese amiguito les enseña algo? Ya yo estaba estudiando educación. Mentira, ya me había graduado de educación. Le digo, ¿qué tal si ese amiguito les enseña algo? Y dice, ¿cómo así? Y digo, bueno, ¿qué tal si programamos al amiguito para que enseñe al chamo el currículum americano mientras el chamo está en Latinoamérica? Y elevamos la posibilidad de que este chamo tenga habilidades que no va a tener la gente de su entorno. Hoy en día ese programa se llama PlayQ y es una de las startups educativas más importantes de Latinoamérica. Lo cuento y se me agua el guarapo. Porque en el 2016, cuando salió esta idea, cuando salió este proyecto, fuimos unos locos. Y eso no tenía sentido. ¿Quién iba a estar estudiando a través del teléfono?
Y hoy es importante. Claro, la pandemia fue nuestro mejor momento para el mercado. Claro. Y de eso se trata. Y es lo que digo, todas las decisiones que tomamos... No lo sabían, además. No lo sabíamos, estábamos inventando un juego y ya. ¿Quién iba a saber eso? Y sí, tampoco fuimos nosotros los del COVID, ¿ok? Porque siempre la gente pregunta, ¿fuiste tú el que lanzaste el virus para que la empresa creciera? Se me olvidó lo que iba a decir. Que todas las decisiones que tomamos son malas hasta que se demuestre lo contrario. Totalmente. Y PlayQ es el vivo ejemplo de eso. Y tú también eres el vivo ejemplo de eso. Sí, claro, yo he tomado las peores decisiones de mi vida, según la gente. O sea, 1, estudiar educación. 2, ser emprendedor. 3, dedicarme a ser profesor en las universidades. Pero te han llevado donde tienes que estar. Al mejor lugar donde tengo que estar. Por eso digo, todas las decisiones son malas hasta que se demuestre lo contrario. Y todos te van a decir loco hasta que lo que tú estás inventando tenga sentido. Y rescato también, antes de cerrar este espacio, eso, hacerlo, porque quizás en su momento todas esas cosas pesaban y como que, estoy por aquí, estoy 100%. Por allá, ¿cómo hago? Pero hacerlo con ese miedo que nos comentabas, ¿no? No quedarte como que aquí, que a veces sobreanalizamos y nos quedamos y podemos estar aquí eternamente, sino vamos a caminar ese camino que me lleve a donde me tiene que llevar. Es así, y la mejor manera de crear es creando, no pensando en crear. Porque cuando piensas en crear, vas a quedarte en un pensamiento muy limitado en función de los recursos que tienes al momento para crear. Si yo quería crear un videojuego, yo no tenía nada para crear un videojuego, ¿no? Pero te llegó la oportunidad pero cuando, no lo pensé. cuando estabas haciendo. No, y no lo pensé. Fue, sí, vamos a hacer un videojuego. ¿Qué vas a aportar tú, Richard? Yo lo juego. O sea, vamos a darle. Y cuando tú empiezas a hacer haciendo y no pensando en hacer, luego te tocará pensar mientras haces. Y es ahí cobra muchísimo más sentido el pensamiento. Porque antes el pensamiento te va a limitar. Totalmente. Hay cosas en las que tenemos que entrar teniendo la certeza de que va a funcionar y ya. No era una persona que pensaba así. Para mí todo era datos, números, estadísticas. Dime si esto va para acá, si esto va para allá. Y la verdad, te has dejado fluir. Sí, y me siento en flow cada vez que tomo una decisión así. Y resultan buenísimos. Entonces, claro, es una intuición que viene también de la preparación, ¿no? No es lo mismo improvisar sin contenido que improvisar con contenido. Entonces acá, más allá del estudio, el aprendizaje es sumamente importante. Totalmente. Es como eso, es ejercitar un músculo. 100%. Es ejercitar un músculo porque tampoco es que te vas a lanzar como un loco. O sí, pero sabiendo algunas cosas. Exacto, mira, a mí me encanta, hay un TED Talk que no recuerdo de quién es. Te lo debo. Te lo voy a pasar por Instagram para que se lo comentes a tu comunidad en postproducción. Hay un TED Talk que habla del optimismo. Yo era una persona que veía siempre el optimismo como un pensamiento ahí medio mágico, ¿no? Pero este TED Talk te habla justamente de que el optimista no es aquel que se lanza sin saber volar, sino que es aquel que, aún sabiendo que no puede volar, prepara una mochila cohete para lanzarse, ¿no? Y pone el caso de los pingüinos. La persona del TED Talk es una chica, dice, un pingüino sube a lo más alto de una montaña sabiendo que no puede volar y aún así se lanza. Porque ya estudió que la longitud de la montaña lo va a recibir antes de la caída, porque sabe que su cuerpo se va a deslizar en el hielo, porque sabe que tiene la aerodinámica, Él se lanza porque sabe que se puede lanzar, pero no porque está pensando en que va a salir bien y ya. Entonces, el contenido y el aprendizaje es sumamente importante para poder tomar decisiones improvisadas o arriesgadas, ¿no? Pero no es necesariamente el contenido que te enseñan en la universidad o en el colegio, es el contenido que te enseñas... La experiencia. Y que te enseñan por la experiencia, exactamente. Ay, Richard, de verdad que me encantó. Esta conversación fue tan fluida, de verdad que ¿Ya pudiera... se terminó? Sí, pudiera... No. pudiera hablar contigo, de verdad, largo y tendido, porque es un tema amplio, ¿no? Así que sería genial después poder buscar otro tema para que estés también en otro episodio, porque será genial. Gracias, Richard, por tu tiempo. Gracias a ustedes por escucharnos si llegaron hasta aquí. Bueno, saben que nos escuchamos todos los miércoles en un nuevo episodio con personas que aportan, que suman. Así que un gusto haber estado aquí contigo y que nos hayan escuchado ustedes.